La viga es esta, tiene un claro de 60. La longitud de L siempre va a ser entre los apoyos. L, esta L de la función de la reacción en B, ¿dónde está? Esta L del corte, esta L del corte, esta L del momento, esta otra, ah, en la otra tenemos también L, ¿no? Aquí también tenemos L. Y esa L también es la longitud entre los apoyos. La longitud entre los apoyos. La, la X empieza en cero en el apoyo A. Entonces, para este caso que tiene el volado hacia atrás del apoyo A, el punto de aquí sería -10. Y hacia adelante, pues serían 66. La X empieza en cero, aquí vale L y aquí valdría 66. Entonces, con esos datos vamos a construir primero la línea de influencia para la reacción en B. La línea de influencia entonces sería RB de X igual a X sobre L. Y entonces tabulamos para este -10, para el 0 de A, para el 60 de B y para el 66 en el extremo de la viga. Y entonces tabulamos, sería X sobre L, es decir, -10 sobre L, 0 sobre L, 60 sobre L y 66 sobre L. Y con estos valores, este -1/6, este 1 aquí y 1.1, trazamos la recta. Esta es entonces la función de la curva, de la línea de influencia para la reacción en B. Es decir, esta función me dice cómo varía la reacción en B cuando la puntual se está moviendo. Así, ¿de acuerdo? Si la puntual, si la puntual unitaria se para ahí, entonces produce una reacción en B. Para encontrar la reacción en B, pues yo tengo que hacer aquí equilibrio y despejar RB. Pero, si ustedes se fijan, como yo ya tengo mi línea de influencia para la reacción en B, únicamente evalúo la función en -10. Eso me va a dar -1/6. Este es la reacción en B cuando la puntual se para acá en el extremo. ¿Sí está claro? Sí, ok. Ok. Luego, si si yo tengo una carga real como esta de 5000 que se para aquí, ok, la carga de 5000 va a recorrer toda la viga, pero yo la detengo aquí a 6 metros. En ese instante quiero saber cuánto vale la reacción en B. Bueno, pues uso la función de la línea de influencia para la reacción en B, que sería RB en 6 igual a X sobre L, a 6 sobre 60, y eso me da Y1, que es esta altura. Esta altura multiplicada por el valor real de la puntual me va a dar la reacción en B. ¿Sí? Entonces, de esa manera construimos la línea de influencia para la reacción en B y podemos calcular la reacción en B cuando a una puntual va recorriendo la viga y se detiene en cualquier punto. Si la puntual esta avanza y se mueve hasta el extremo, entonces yo tengo que calcular esa altura, pero esa altura vale 1.1. Entonces la reacción en B, cuando la puntual está en 66, pues vale 1.1, esta altura. Si esa altura la multiplico por los 5000, que es la carga real a los 6 metros, pues entonces, ah, perdón, lo multiplico por la carga de 5000 que se pararía en el extremo, entonces me va a dar la reacción en B cuando la puntual de 5000 esté aquí. La línea de influencia es para la carga unitaria y para una carga real, pues multiplico el valor que me dé con la unitaria por la carga real y ya tengo el valor de la reacción real.
¿De acuerdo? Ok. Para el corte, la línea de influencia para el corte, la línea de influencia para el corte es esta. Siempre va a tener esa forma, dos líneas rectas así. Esa es la línea de influencia para el corte. Y nosotros tenemos que definir un punto D. Ese punto D va a estar a una distancia definida ya por nosotros y esa distancia se va a llamar L1. Entonces, la función antes del punto D, cuando la puntual está antes del punto D, se calcula con menos x sobre L. Y cuando la puntual ya pasó el punto D, se calcula con 1 menos x sobre L. Entonces evaluamos para menos 10, para 0 y para 20 y ya tengo mi línea de influencia cuando la puntual está antes del punto D. Y luego evalúo desde 20 hasta 66, primero 20, luego 60 y luego 66 porque ya sé que aquí vale 0 y entonces trazo también mi línea. Esta sería la función de corte, la línea de influencia para el corte en el punto D cuando la puntual ya pasó el punto D. Y entonces estos serían sus valores, de tal manera que yo la puedo graficar. De nuevo, si yo quiero saber cuánto vale el corte ahora en D, pues calculo la altura a la distancia de 6 donde separa la carga real. Calculo este Y1. ¿Con cuál? Pues con esta función. Y esa función me da entonces menos 6 sobre 60, que sería Y1. Si Y1 lo multiplico por 5000, pues me va a dar el corte en D cuando la puntual se para en A6. Es decir, ¿cuánto vale el corte en D cuando la puntual se detiene ahí a 6 metros? Y bueno, así lo pueden hacer para las demás posiciones, ¿no? Calculan la ordenada donde se pare la carga y la multiplican por la carga real y entonces van a tener el valor. Ok. Para el momento, la línea de influencia siempre va a ser un triángulo así hacia arriba, siempre va a ser así. En este caso, como tenemos un volado de un lado y un volado de otro, entonces la línea es continua y esta sería entonces M1 y esta sería M2. Es decir, esta función es M1 y esta otra función es M2. Cuando la puntual está antes del punto D, uso esta función de M1. Cuando la puntual ya pasó el punto D, uso esta función de M2. Y entonces, de nuevo, también, yo puedo saber cuánto vale el momento en D cuando la puntual se paró ahí a 5000, a seis, perdón. Cuando la puntual de 5000 se paró a 6 metros, con la línea de influencia para el momento en D, yo puedo saber cuánto vale precisamente ese momento. Y entonces calculo esta altura a los 6 metros donde se paró la puntual, calculo Y1, así. Como está antes del punto D, sería 6 menos 6 por 20, que es L1, sobre 60. Y lo multiplico entonces por la carga real y entonces ya me da el momento en el punto D cuando la puntual se para a 6 metros. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se trazan las líneas de influencia para la reacción, para el corte y para el momento, y también de esa manera se puede calcular entonces los valores que están generando la carga puntual. Primero lo hacemos para la unitaria y luego ya lo podemos hacer para una carga real. Es decir, nosotros sabemos primero cuál es el valor de la reacción en B cuando la carga unitaria se para en cualquier punto. Y ese valor entonces lo multiplicamos por la carga real y me va a dar entonces el valor real, el valor que genera la carga real. Hay otro caso, cuando la carga es distribuida. Imaginen que tenemos una carga distribuida de 4 metros, pero tiene 10.000 kilos por cada metro. Entonces, esa carga está en 4 metros, la longitud es 4 metros. Entonces, si es una carga distribuida, yo también puedo usar la línea de influencia, pero ahora necesito calcular el área.
esta área que cubre la carga, esa área, si es el momento. Si es el corte, pues calculo el área que cubre en la línea de influencia para el corte. Y si es la reacción la que estoy buscando en el punto B, pues entonces esta área que está aquí la calculo y la multiplico, la multiplico por el área, esa área, perdón, la multiplico por la carga real, por la carga distribuida real, y entonces me va a dar el momento que produce una carga distribuida también. Ah, ¿cómo calculamos el área? Pues se forma un trapecio y ustedes tienen así una, una altura aquí y otra altura acá. Entonces la suman, esta distancia la conocen. Entonces sería Y1 más Y2 entre 2 por la altura me da el área. Y esta área multiplicada por los 10.000 por la carga distribuida real me da entonces el momento en D cuando la carga distribuida se para aquí en el extremo. Entonces también nos sirve para calcular el momento, la reacción y el corte cuando es una carga distribuida la que se está moviendo a lo largo de la viga. Y eso, para eso, pues necesitamos conocer el peso por metro y la longitud de la carga. Como se va a estar moviendo, bueno, pues entonces necesitamos la longitud. Si la carga está en toda la viga, si la carga está en toda la viga, como lo propone el Instituto Mexicano de Transporte, con varias puntuales y una carga distribuida a lo largo de toda la viga, pues entonces vamos a calcular toda el área. Si la carga cubre toda la viga, la carga distribuida cubre toda la viga, pues entonces tengo que calcular toda el área, esta área de aquí, esta área de aquí, esta área de aquí, esta área de acá completa, y lo multiplico el área total por el W y ese va a ser el momento entonces en el punto D. Es decir, el Instituto Mexicano del Transporte propone una carga distribuida en toda la viga y un conjunto de cargas así. Entonces, esta carga ese W, está en toda la viga. Haga de cuenta que el W lo tienen que poner en toda la viga, más las puntuales que dice el modelo. Y entonces, para esa carga distribuida, yo tengo que calcular toda el área de la línea de influencia para el momento y multiplicarla por la carga, por esta carga, y entonces me va a dar el momento que produce toda la carga sobre el punto D, más los momentos que producen las puntuales. Así como pudimos calcular el momento que produce esta puntual en el punto D, pues entonces si yo tengo tres cargas, pues se van a sumar. Lo que produce la de 5.000, lo que produce la otra carga, lo que produce la otra carga, más lo que produce la carga distribuida. Y eso lo suman y les va a dar entonces el momento que generan en esa posición esas cargas y esa carga distribuida. ¿De acuerdo? De acuerdo, Sí, Inge. de acuerdo. Ya sabía yo que eran ustedes lo máximo. A ver, la longitud siempre va a ser entre los apoyos. La función para la reacción en B sería X sobre L. La viga tiene un volado de 10 y un volado de 6 a la derecha. Entonces toda la longitud de la viga es desde menos A hasta L más B. Y entonces aquí tenemos ya nuestra línea de influencia para la reacción en B. Esta función B y es la que estamos graficando. Y podemos entonces tabular también para todos los valores, desde el menos un sexto hasta, hasta el 1.1 de acá. Esta altura de aquí sería 1.1. A los 60 pues sería 1. Aquí está, miren. Ok. Eso sería para la línea de influencia para el corte, para la reacción en B. Para el corte en el punto D, dijimos que L1 es 20, que es la distancia que hay desde el apoyo A hasta la puntual.
hasta la puntual, hasta el punto D. Entonces eso sería L1. Para encontrar la función de corte sería menos X sobre L, y cuando la puntual ya pasó el punto D sería 1 menos X sobre L. Y estas son las otras dos funciones para el momento antes de la puntual, antes del punto D, y la puntual después del punto D. Entonces, este es el corte. Si se fijan, es la línea de influencia para el corte que habíamos trazado. Acá tenemos la tabulación con sus valores de... y en el punto 20, pues debe dar, ¿cuál es el 20? Un tercio y arriba 2 tercios, ¿no? No, por ahí estaba. En el caso de la línea de influencia para el momento también es así, miren, que es la que dibujamos. Y entonces, pues ya nosotros podemos calcular el valor del momento en el punto D a 20 cuando la carga esté en cualquier posición, con la función. Es decir, imaginen que la carga, la carga P1 de 6.000 kilogramos se va a parar a una distancia de 18 metros. Nosotros necesitamos saber entonces cuánto vale el momento en el apoyo B, en el punto D. Entonces uso la función mt en XP, y eso me da entonces el valor del momento de la ordenada en ese punto. Si ese lo multiplico por P1, que es la puntual real, pues entonces me da el momento real. El valor del momento en el punto D cuando la puntual está en 18 metros a partir de el apoyo A. ¿Tienen preguntas? En el extremo, el valor del momento es -2, y en 62 es menos 0.66. Entonces estos dos valores serían Y2 y Y1. Entonces el área sería igual a la altura más el 62 entre 4. Ese sería el área. Y entonces el área por los 10.000 nos va a dar... ¿Por qué negativa? Oh, porque los valores de acá quedaron negativos, ¿no? Esto aquí sería menos. Sí. Entonces, este es el momento en el punto D, cuando la carga de 10.000 de 4 metros se para en el volado. Cuando esta carga de 10.000 que está en 4 metros se para aquí en el volado, yo tengo que calcular Y1, que sería con M2 en 62 y con M2 en 66, pero este ya lo tenemos. Entonces calculo el área con Y1 más Y2 entre 2 y por 4, y luego ya lo multiplico por el W real y me va a dar el momento
en el punto D debido a la puntual que se paró en en el extremo. A ver, el área aquí está mal, ¿verdad? Es entre 2 por la longitud, así, así, sí estaba mal. Y entonces el momento serían 53.000 cuando la carga se para en ese punto. Y entonces, a ver, dejen mostrarles la otra parte. Cuando cuando la carga se para aquí, entonces este va a tener un diagrama de momentos así y se va a venir para acá, así, así, sí. Y el momento, entonces me da un momento de, como el área, esa área es negativa, como el área es negativa la vamos a conservar así negativa, para que nos dé el momento negativo real. Es decir, en este punto de aquí arriba es el que estamos encontrando y es negativo, el área es negativa, entonces el momento es negativo y si es negativo pues lo dibujamos acá arriba. Se supone que nada más está la carga en 4 metros de 10.000, entonces este genera un momento así y al apoyo A pasa a la recta porque aquí ya no hay cargas. Entonces el valor que estamos encontrando es este momento negativo, este momento que lo dibujamos arriba. ¿Sí? Entonces, pues este tendría que quedar así como un área negativa y al multiplicarla por el 10.000 me da un momento negativo, que sería en kilogramos metro. ¿De acuerdo? ¿Tienen pregunta? ¿Tienen pregunta? A ver, entonces, eso es lo que vamos a hacer en el examen. Dibujar las líneas de influencia y encontrar el momento máximo en el punto D debido a un modelo de cargas, que el modelo de cargas es el modelo del IMT, el modelo de los vehículos que pueden pasar por un puente dependiendo del tipo de camino y de la longitud del puente. El reglamento del IMT establece las cargas puntuales y las cargas distribuidas que debemos considerar para calcular el momento máximo en un puente. Esa es la otra parte que vamos a evaluar. Eso lo vemos mañana con con las copias del reglamento. Y en el examen haríamos la construcción de las 3 líneas de influencia, la del corte, la reacción, el, el corte, el momento, y calcularíamos el momento máximo que producen las cargas sobre el punto D. Como en este caso, si se fijan, ya tenemos combinada una carga de 5.000 puntual y una carga de 10.000 distribuida. Entonces, el momento que producen esas cargas en esa posición, en el punto D, pues la encontramos sumando el momento que produce la de 5.000 y el momento que produce la distribuida de 10.000. Si lo sumamos, hagan de cuenta que hacemos superposición y la suma de esos momentos, pues es el momento en D debido a esas dos cargas en esa posición. Y entonces habría que buscar la posición, la posición que genere el momento máximo sobre sobre la viga. Pero eso lo veríamos mañana.